supongo que en su inmensa mayoría son personas que se han presentado a este concurso Viale Almacé para hacer un trabajo monográfico. Bueno, es una experiencia, como dijo el subsecretario, muy interesante, muy innovadora, y digamos que estamos desde ese punto de vista el Ministerio de Trabajo de la provincia está en el top, digamos, de las actividades de este tipo, porque estimula la reflexión y sobre todo toma en cuenta los aportes de los trabajos para la formulación de políticas. De modo que eso me parece que es un incentivo, digamos, en cuanto a la investigación. Bueno, yo lo que voy a hacer hoy, en un plazo de tiempo corto, porque hay otras actividades, es tratar de dar una visión de conjunto de la problemática de manera tal que nos permita ver el problema en su conjunto y no perder un poco la vista más general de los problemas, sabiendo que los que van a presentar trabajos seguramente van a enfocar algunos de estos aspectos, porque todos es imposible que en una monografía se puedan tener en cuenta todos los problemas. Tampoco va a ser una visión de tipo general. Algunos ya conocen de alguna manera mi pensamiento sobre el tema, de modo que tal vez lo de hoy sea un repaso de las cosas que ya conocen. Bueno, primero. Segundo, como un estímulo para la lectura, hemos confeccionado una bibliografía que seguramente, si conseguimos una fotocopiadora, nos van a poder dar un ejemplar de trabajos que se han hecho sobre el tema por parte de una asociación que se llama Trabajo y Sociedad, que publica este tipo de trabajo, pero digamos con un espíritu de difusión, no es una actividad comercial, y en el caso de que algunos tengan interés, lo señalan y en la próxima reunión se los traemos desde Buenos Aires para evitar que ustedes se desplacen para buscarlo, ¿no? Bueno, entonces, y dentro de una semana, espero, va a estar una nueva publicación que algunos de ustedes participaron en el seminario que dio el profesor Christophe Jules hace 2 años o 1 año atrás. Bueno, está un libro por salir, que costó mucho trabajo editarlo, traducirlo, etc., que se llama Psicopatología del Trabajo, que es un libro que entiendo que para los que se ocupan de condiciones de trabajo, sociología del trabajo, relaciones de trabajo, es un libro muy, pero muy útil, muy didáctico y realmente muy claro, e ilumina un poco el pensamiento. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de condiciones sin medio ambiente de trabajo, y esta presentación va a tener 2 partes. La primera, una visión más de síntesis de las cosas sobre este tema, y en segundo lugar, una profundización de una de las dimensiones que es lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales en el trabajo, que es una problemática nueva. Estamos investigando eso en la Universidad de La Plata y también en la Universidad del Nordeste. Bueno, entonces, esto de la concepción sobre condiciones y medio ambiente de trabajo. Primero, estamos en presencia de una dicotomía, en el sentido de que hay como 2 visiones, por lo menos, sobre el tema, y digamos, estamos, como dice, un poco en un limbo, porque ninguna de las 2 predomina absolutamente, pero tiene repercusiones muy importantes. Y yo diría que, en mi opinión, estamos todavía, digamos, bajo el dominio de una concepción un poco tradicional, por múltiples razones, porque vamos a ver después cuál es la causa de que existan tales o cuales condiciones de trabajo. Bueno, la primera, una concepción tradicional, lo paso muy rápidamente. Bueno, primero, hasta ahora, básicamente, cuando se habla de este tema, la gente lo refiere a lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad. Es obvio que son los problemas más manifiestos, porque todos los problemas de ruido, de la contaminación ambiental,
la intensidad del trabajo, lo que fuera, impacta en primer lugar sobre el cuerpo. Y lo que es cierto es que como las otras cosas que no son el cuerpo, no se pesan, no se miden, no se tocan, básicamente de eso no se habla, pero vamos a ver que eso está en este momento llamando mucho la atención y hay problemas que son muy graves y que, digamos, son cosas que repercuten sobre el cuerpo que no empiezan en el cuerpo. Entonces, primera dimensión, cuando gente tiene un enfoque tradicional, al tema lo reduce a la higiene y la seguridad. Y, digamos, es importante saber eso porque esta concepción tradicional está vigente en la legislación del trabajo. Si la ley de riesgo del trabajo, si ustedes se toman el tiempo para leerla, van a ver que no habla de un solo problema que no afecte al cuerpo humano, sino que el problema son los accidentes, las enfermedades profesionales y el resto no se toma en cuenta. Es decir que no estamos hablando de un fantasma, sino de la concepción predominante, es decir, que se limita el problema a lo que ocurre sobre el cuerpo humano. Es una concepción un poco de un materialismo banal del siglo XIX, ¿no? Ya las cosas que hoy día ya no se pueden plantear así, pero está diciendo. Bueno, la otra cosa es que se tiene una concepción un poco micro, es decir, que cuando se habla de estos temas la gente piensa en la empresa y piensa en los problemas que están a la vista, pero deja de pensar que eso tiene una causa más bien de tipo macroeconómica o macrosocial. Es decir, que cuando nosotros tenemos una visión más amplia, enseguida vinculamos todo esto con problemas de tipo político, macroeconómico, macrosocial. Es decir, que cuando queremos encontrar las causas de los problemas, hay que levantar la vista y pensar un poquito más arriba. Entonces, hay una concepción entonces tradicional que pone el acento en la situación presente, pero que deja de lado la trayectoria de los trabajadores y la trayectoria de las empresas. Por lo general, cuando ocurre un problema en una empresa, por lo general no es la primera vez que ocurre, porque ha ocurrido otras veces, pero para eso hay que recuperar un poco de historia y eso significa tomar contacto con los trabajadores más viejos, los que tienen más experiencia y son los que, cuando se habla de un problema, le van a recordar, sí, el año pasado también otro se cayó ahí, hubo otro problema, otro compañero. Bueno, entonces hay un problema de que un poco renuncian a verse la historia. Y la otra cosa que seguimos mirando esta concepción tradicional es que se concibe a los trabajadores como simple fuerza de trabajo. Así que en el acto de trabajar pareciera que el trabajador solamente mueve sus músculos, solamente tiene sus gestos, sus posturas, su esfuerzo, pero dejan de lado que el trabajador al mismo tiempo piensa y al mismo tiempo siente, y cuando trabajamos todo nuestro ser está presente en el hecho de trabajar. Como que hay una concepción, básicamente cuando se habla de que uno dice a veces que uno trabaja como una bestia, ¿no? Trabaja como un burro, lo que fuera, es un poco eso, y dejan de lado el pensamiento y los sentimientos y la vida afectiva del trabajador que está involucrado en el trabajo. Y la otra cosa importante es que a veces vemos, para simplificar las cosas, vemos algunos aspectos de las condiciones de trabajo y no nos damos cuenta que el trabajador sufre todos los impactos del trabajo y no de a uno, los sufre en conjunto y por lo tanto esos factores tienen una especie de entropía y hace que una persona que está trabajando en un lugar donde hay ruido, al mismo tiempo está trabajando al aire libre, corre el riesgo de que le caiga alguna piedra, algún ladrillo en la cabeza, cosas por el estilo. Bueno, básicamente es el mismo trabajador que sufre los tres riesgos, con lo cual eso me parece que es realmente importante. Bueno, y también la otra cosa es que en la forma en que se organiza la empresa todo esto, se tiene en cuenta una visión un poco idealista o estadística de lo que son los trabajadores. Y se piensa que hay un trabajador promedio, es decir, que se hace homogénea la fuerza de trabajo y bueno, primero no hay dos trabajadores que sean iguales y básicamente entonces
pensar para todos igual una política no tiene mucho sentido y no es muy útil. Una cosa que podemos ver en eso muy manifiesta es que, por ejemplo, cuando uno va a una universidad incluso y se sienta, entra en la sala de aulas donde se dan clases, se van a dar cuenta ustedes que los apoyabrazos están hechos por lo general solamente para los que son derechos. Y cuando ustedes ven a un zurdo torcido escribiendo, de alguna manera es porque se pensó que todos son derechos, no, hay 15 o 20% de personas que requieren otra cosa. Entonces, eso es para decir que no siempre se piensa en la diversidad, que es algo realmente importante. Bueno, la otra cosa es que por la forma en que se hace el trabajo, y por un poco es un problema más bien de tipo antropológico, se piensa que el trabajo es un castigo. Como que eso surge tal vez de alguna lectura un poco antigua de la Biblia, incluso en el cual pareciera que el trabajo es la consecuencia del pecado original y que entonces Dios echa a Adán y Eva por la desobediencia aquella del paraíso y los condena a trabajar. Y le dice que ganarán el pan con el sudor de su frente como si antes no hubieran tenido que trabajar. Entonces hay mucha gente que piensa que el trabajo es un castigo, una maldición divina que la humanidad va a tener que soportar hasta el fin de los tiempos. Bueno, hay gente que piensa eso y por lo tanto cuando alguien piensa así, si es una persona racional, va a tratar de trabajar lo menos posible. Porque obviamente que cuando hay esta concepción de que el trabajo es un castigo, humanamente uno trata de sufrir menos ese castigo. No que hay gente que cuando falta de alguna manera lo mira como algo positivo, está salvaguardando su fuerza de trabajo. Bueno, es decir que no tiene en cuenta que los seres humanos son seres sociales, es decir que hay una dimensión social en nuestro trabajo. Todo lo que hacemos está en relación con otros. Incluso cuando alguien trabaja en su casa, hace teletrabajo o lo que fuera a domicilio, está con el módem o con la computadora o con el teléfono en vinculación con otra persona que es la que le da las instrucciones o lo controla o lo supervisa. ¿No? Que eso hace que, digamos, cuando se hace prevención con una visión individualista, no se toma en cuenta que el trabajador forma parte de un colectivo. Y entonces se cree que para eliminar el ruido, lo que hay que hacer es obligar a cada trabajador a poner un tapón auditivo. ¿Está claro? O cuando hay riesgo de que se caigan productos o ladrillos o cemento o piedra, a cada trabajador se le pone un casco. Entonces, las soluciones son soluciones individuales. Porque se piensa en el trabajador individual cuando el problema es colectivo. Si la forma de resolver el problema del ruido es eliminar el ruido en su fuente, no obligar al trabajador, encima de trabajar, a tener que usar un tapón auditivo que le impide comunicarse con los compañeros. Es decir que cuando uno va a una empresa y ve mucha gente con el casco, mucha gente con botas protegidas, con máscaras o con digamos, gafas o lo que fuera para prevenir, uno puede pensar que esa empresa se ocupa de la prevención de los trabajadores. Pero lo que está demostrando eso es que los riesgos están vivitos y coleando. Es decir que al trabajador se lo aísla del riesgo individualmente, pero el riesgo continúa. De modo que ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene una concepción individualista, los resultados están realmente muy claros. Bueno, entonces, también se ha visto el hecho de que muchos de los temas que se estudian en la condición de trabajo se hace una visión un poco segmentada. Y esto es también la concepción, digamos, individualista del trabajo y del estudio del trabajo. Entonces, ¿quiénes se ocupan de estos temas? En algún lugar es el ingeniero de higiene y seguridad, el ingeniero laboral. En otro lugar es el médico del trabajo. Por ahí hay un psicólogo laboral, por ahí hay un abogado laboralista que asesora en estos temas. Pero cada uno hace su trabajo individualmente sin ver el problema en su conjunto. Entonces es muy raro ver a un médico del trabajo y a un ingeniero laboral pegarse una recorrida por la fábrica para poder identificar dónde están los riesgos ocupacionales. Normalmente el médico está encerrado en su consultorio haciendo control de ausentismo. Básicamente se ocupa muy poco de la salud laboral.
se ocupa de que el trabajador no falte y entonces trata de, con una actitud un poco primitiva, de cuando un trabajador viene a decirle que se siente enfermo y que pide algún día, está pensando que ese trabajador finge. La primera visión de un médico es pensar que el trabajador finge cuando dice que está enfermo porque no quiere trabajar. Entonces, hay esa necesidad de que los médicos y los ingenieros laborales trabajen juntos para identificar los riesgos y para poder prevenir. Entonces, esta visión tradicional es todavía la que predomina. Y por lo tanto, la otra cosa que yo quisiera recalcar es que no se ve la relación que hay entre el trabajo y la salud. Hay como un velo, es algo realmente para nosotros es inexplicable. Porque básicamente muchos de los problemas de salud que nosotros padecemos no son problemas congénitos, son problemas que se han generado por el hecho de trabajar en ciertas condiciones. Pero si uno no ve esa relación entre el trabajo y la salud, tampoco va a poner el acento en la prevención. Entonces, esta relación trabajo y salud, bueno, y la salud es la vida. De modo que ocuparse de las condiciones de trabajo es ocuparse finalmente de la vida de las personas. Bueno, y frente a eso, la OIT, desde hace mucho tiempo, básicamente cuando la crisis económica mundial de los años 70 se hizo muy fuerte, los problemas de condiciones de trabajo aparecieron mucho más visibles que antes. Se creó un programa llamado Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo, que se ocupaba de identificar los temas de condiciones de trabajo con una visión más global, que es un poco la que yo ahora le voy a contar. Como que lo que vamos a hacer ahora es recordar un poco las enseñanzas de la OIT y al mismo tiempo el esfuerzo que se hizo en el Ministerio de Trabajo de la Nación con el CEIL del CONICET para analizar condiciones de trabajo en 30 actividades de Argentina, y desde ahí que surgió, se construyó ese concepto que nosotros le llamamos ahora todos CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, surgió de un esfuerzo colectivo de reflexión a comienzo, una vez que terminó el régimen dictatorial, los años 84, 85, de donde surgió. Bueno, primero, el trabajo, digamos, no es un castigo. Bueno, entonces hay todo un trabajo de filosofía que ustedes pueden buscar las fuentes que quieren, desde el marxismo hasta la doctrina social de la Iglesia, la filosofía humanista, lo que fuera. Pero el trabajo no solamente no es un castigo, sino que es visto como una necesidad. Es decir, los seres humanos necesitan trabajar. Y eso aparece, por contradicción muy evidente, cuando alguien está desocupado o cuando tiene un trabajo precario. Hay muchos problemas de tipo psíquico y mental que ocurren cuando una persona pierde su posibilidad de trabajar. Pero el trabajo es una necesidad. De modo que de ahí viene, por eso es un derecho. Porque si falta el trabajo, la personalidad de las personas no se desarrolla de manera adecuada. De modo que el trabajo es un valor. Es decir, es algo muy valioso el trabajo. Desde algunos enfoques de economía, digamos que son muy interesantes, se piensa que la fuente del valor que tienen las cosas, el valor económico que tienen las cosas, es porque son el resultado del trabajo. Y que es la cantidad de trabajo que se requiere para fabricar un bien lo que le da el valor. Como que hay toda una reflexión filosófica, económica ahí, que va en esa dirección, de modo que es una necesidad y es un valor. Y entonces habrán visto ustedes que con mucha frecuencia se habla de la necesidad de una cultura del trabajo. Bueno, por lo general son manifestaciones medio poéticas, un poco dichas así para quedar bien, la cultura del trabajo, lo que fuera, pero no hay verdaderamente una cultura del trabajo. Basta con ver los medios de comunicación masivas, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice siempre que es muy difícil prender la tele y ver un obrero. Los obreros no desaparecieron, no hay un obrero en la tele, no se ven obreros en la tele. Porque el trabajo se trata de ocultar, porque un obrero está sucio, de alguna se puede accidentar, no habla bien, hace ruido al tomar la sopa, que sé yo, todo ese tipo de problemas que la gente tiene un obrero. Entonces, el obrero básicamente, o el trabajo como tal,
no tiene espacio en la cultura. Y entonces, las películas, lo que fuera, nunca el héroe es un trabajador, ¿no? Nunca el héroe o la persona es un trabajador. Entonces, eso es para decir que no hay una verdadera cultura del trabajo y hay un esfuerzo grande para hacer. Bueno, otra cosa de esta concepción renovadora, digamos, es el reconocer la diferencia que existe entre las personas. Es decir, que no hay dos personas iguales. No solamente nos diferencia el sexo, ¿está claro? Nos diferencia también la edad, nos diferencia nuestra trayectoria, nuestra cultura, la educación a la cual hemos seguido, y por lo tanto el trabajo tiene que adaptarse a las personas. A eso es lo que se le llama ergonomía, es tratar de que el trabajo se adapte a la persona. Hay personas que son altas, personas que son bajas, hay unos que son gordos, otros que son flacos. No puede ser que las mismas herramientas, los mismos medios de trabajo sean iguales para todos. Pero eso requiere inteligencia y pensar. Es decir, cuando se construyen los bancos o las mesas en las facultades, pensar que hay unos zurdos. Y por ahí que hay unos que son petizos y otros que son altos. Por suerte ahora el esfuerzo de los ergónomos hace que muchas de las sillas que usamos sean flexibles. Es decir, que uno la puede subir, uno la puede bajar, uno se puede recostar, qué sé yo, bueno. Pero eso es porque hubo muchas obreras para criticar un poco que trabajar en una silla rígida de una manera sedentaria ante la computadora, es obvio que esa persona va a tener un trastorno musculoesquelético. Y ahora incluso en nuestros días vemos que eso también ocurre. La persona que está mucho tiempo en un trabajo sedentario terminan con problemas, hace un trabajo intelectual, pero terminan con problemas de columna. No somos todos iguales y hay que tener en cuenta esa diversidad. Y eso es un desafío muy grande, Bueno, otra cosa importante es que para la concepción tradicional los problemas de condiciones, de elementos de trabajo son cosas objetivas que se pueden medir. Es decir que, digamos, queremos saber cuál es el ruido, hay un decibelímetro. Con un aparato que se llama Lux se pueden medir la iluminación. Claro, hay muchos instrumentos de medida que usan los ingenieros, los ergónomos, lo que fuera. Pero el problema es que una cosa son los fenómenos objetivos, y como no somos todos iguales, el mismo fenómeno objetivo tiene una consecuencia diferente sobre cada uno de nosotros. Y por eso es importante que los trabajadores hablen de alguna manera cómo perciben y cómo viven esos problemas de condiciones de trabajo. Es decir, la percepción y la vivencia del trabajador es muy importante. ¿Por qué? Porque todos no vivimos los mismos problemas de la misma manera. Y hasta que el trabajador no se puede expresar por la forma de una encuesta, de un trabajo, de un focal group, por una metodología de la cual van a hablar más tarde, es muy difícil que el trabajador pueda expresarse y por lo tanto hay muchos problemas de condiciones y medio ambiente de trabajo que si los trabajadores no hablan y no lo expresan, no se tratan, ¿entienden? Como que la importancia de la posibilidad de dejar a los trabajadores hablar y por lo tanto de consultarlos. Y ese es el justificativo tal vez más grande de la necesidad de los comités mixtos de higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Ustedes tienen la suerte de que en la provincia de Buenos Aires el ministro Cuartango adoptó dos medidas y propuso dos leyes, una la Comisacet para el sector público y luego los comités mixtos de higiene y seguridad para las empresas privadas de más de 50 trabajadores. Bueno, entonces, ustedes no se pueden imaginar todo el lobby que hicieron los empresarios para que esta segunda ley no saliera, ¿no? Entonces, esa ley hay que reglamentarla, pero tendría que haber un clima social de alguna manera favorable a la reglamentación de la ley para que los trabajadores en las empresas privadas puedan también decir de qué manera las condiciones de trabajo afectan a su vida y a su salud. Bueno, otra cosa importante es que estos son problemas muy dinámicos. Hay problemas nuevos. Y después le voy a hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo, porque de eso no se hablaba hace 5 años, de esos temas no se hablaba, pero aparecen, son temas nuevos. Y en el caso de la industria y la investigación, bueno, cada año se inventan más o menos 2.000 o 3.000 productos nuevos y muchos productos químicos.
nuevo, que solamente se patenta cuando el que lo inventó tiene miedo de que otro llegue al mismo descubrimiento y lo patente, y entonces trata de... Bueno, entonces, pero hay muchísimos productos que se usan sin que nadie sepa cuál es el impacto sobre la salud. Y eso es terrible. Bueno, ahora en Argentina, que digamos todo el cambio que hubo económico en las últimas 2 décadas, está todo el problema de la soja, ¿no? Un país sojero, Argentina le dio más importancia a la soja que a la industria. Bueno, el resultado es que para el cultivo y para combatir las plagas se usan productos químicos muy potentes que se empezaron a usar y nadie sabía cuál era el impacto sobre la salud. Y ahora aparece ya en la provincia de Santa Fe, hay un conjunto de médicos del trabajo que han identificado cáncer, malformaciones genéticas, lo que fuera, entre los trabajadores de la agricultura y de los pueblos cercanos. Como que hay hasta una ley para que se pueda fumigar solamente 1000 metros después de la primera tasa o cosas por el estilo. Pero se empezó a usar eso sin... pues entonces hace falta presionar sobre el mecanismo de investigación científica para ver cuáles son los riesgos que tienen estos productos para la salud. Bueno, otra cosa importante es que habíamos dicho que el trabajo no es un fenómeno individual, sino un fenómeno social. Y en eso el profesor de Jour, del cual les hablaba hace un rato, tiene cosas realmente muy interesantes cuando él toma conciencia de que existe un colectivo de trabajo, que es una entidad que existe no solamente el individuo, que está el colectivo de trabajo, es decir, como ahora que estamos todos acá reunidos, no es lo mismo que estar cada uno solo. Las reacciones van a ver ustedes que vamos a reaccionar de una manera más bien colectiva. Y lo que dice es que como el trabajo no es un castigo, pero significa fatiga, ¿verdad? Trabajo es una fatiga física, psíquica, mental, eso es ineludible, porque es un gasto de energía. El problema es que cuando esa exigencia del trabajo supera las capacidades de resistencia o de adaptación del trabajador, el trabajador sufre y eso puede provocar problemas de la salud. Pero ¿qué hace colectivamente la gente para evitar ese problema, para tratar de no pensar en eso? Y se llama la estrategia defensiva del oficio. Es decir, que colectivamente se trata de negar, no pensar en la existencia de un riesgo, porque si alguien pensara de que está trabajando y está enfrentando un riesgo, sería un loco si siguiera trabajando. Si a un trabajador, de alguna manera cuando está trabajando en la industria de la construcción, está en un andamio, que no tiene baranda, no tiene un arnés de seguridad, no hay una red abajo por si se cae o cosas por el estilo, y de alguna manera tiene miedo, bueno, básicamente se baja y cambia de trabajo, si puede. Entonces hay una ideología defensiva del oficio que es importante porque es lo que hace que la gente no piense en el riesgo con el cual está consintiendo, porque si pensara en el riesgo que está existiendo, no iría a trabajar, ¿entiendes? Entonces, esto es importante porque es un fenómeno colectivo que está cada vez más presente. Bueno, entonces, los riesgos impactan sobre el trabajador, sobre el colectivo de trabajo y no solamente sobre un trabajador. Ahora, otra cosa importante es que no hay un determinismo. ¿Sí? No necesariamente por el hecho de trabajar uno termina enfermo, ¿está claro? Porque están los riesgos, el medio ambiente, vamos a ver, pero hay entonces la posibilidad de la prevención. Si la idea es que los riesgos no son una fatalidad, se los puede controlar a condición de prever, de anticipar lo que fuera. Entonces, esta necesidad de prevenir, un poco la idea de prevenir, anticiparse, no esperar que ocurra un accidente para empezar a hacer la prevención. Es decir, imaginar antes lo que podría llegar a ocurrir. Y por lo tanto, la salud, que es un bien preciado para los trabajadores, es algo que se construye y que donde las condiciones y medio ambiente de trabajo pueden impactar sobre el trabajador. Entonces, esa idea de que el trabajador era culpable cuando ocurrió un accidente o se enfermaba. Bueno, básicamente no, los trabajadores son víctimas, no son culpables, son las víctimas de las malas condiciones de trabajo. Y
ahora se pone mucho el acento no solamente en los factores de riesgo más evidentes como el ruido, el calor, sino se piensa, por ejemplo, cuál es el ritmo de trabajo. Y lo que hemos descubierto es que a lo largo del tiempo el ritmo de trabajo, sobre todo en el sector privado, ha aumentado. Digamos, hay mucho más control sobre el trabajo en las empresas privadas y empieza a verlo también en el sector público. Si el tema, hay trabajos que son monótonos, repetitivos, digamos que impiden que el trabajador piense, básicamente que trabaje moviendo solamente sus músculos, ¿no? Hay falta de ergonomía, hay trabajadores que se les impone hacer una tarea sin haberlo formado previamente, con lo cual o corre un riesgo de accidente o sufre porque tiene que hacer un esfuerzo mental para poder responder a la exigencia que impide el trabajador. Entonces, es importante esto de la prevención y la prevención es algo posible, digamos, y es lo que estudian los ergónomos, los ingenieros de higiene y seguridad, y que implica una necesidad, todo esto, de ver el problema del trabajo desde una perspectiva más conjunta. Y esto nos lleva a reflexionar sobre lo que es un poco la salud. Entonces, hay una relación estrecha, trabajo y salud, hasta el punto de que, digamos, los años que vamos a vivir van a tener una relación directa con el trabajo que hemos hecho durante nuestra vida. ¿Entienden? Es decir que hay una relación estrecha entre el trabajo, la salud y la vida. ¿Por qué? Es algo al cual hay que darle mucha importancia y por eso es que hay por ahí sistemas de jubilaciones anticipadas, ¿no? Es decir, bueno, ustedes saben que un minero boliviano en la promedio es 39 años, de alguna manera, porque los bolivianos sean débiles sobre todo, es por la silicosis, ¿verdad? Entonces, esto me parece que es importante. Entonces, en función del trabajo va a ser nuestra esperanza de vida. Y en función del trabajo va a ser de qué cosa nos vamos a enfermar y de qué cosa vamos entonces a morir. Bueno, lo que quisiera terminar este enfoque, digamos, de la concepción tradicional y el enfoque moderno, es que hace falta repensar esto desde otra perspectiva, de una forma multidisciplinaria. Es bueno que esto que está promoviendo el Ministerio, de que haya investigación, estudio, lo que fuera, y también de que en la universidad o en el medio académico haya un estudio más integrado de distintas disciplinas. Es decir que, si esto lo estudiamos solamente los economistas, hay cosas que se nos escapan. Si lo estudia un sociólogo, hay cosas que no ve. Si lo mira un abogado, va a pensar en hacer una ley. O si ve un médico del trabajo, no va a ver los otros problemas, ¿entienden? Tiene que haber un estudio más bien de tipo pluridisciplinario o interdisciplinario, que es algo difícil de lograr, no solamente por la personalidad de las personas, sino también porque cada cual se retrancha en su propia disciplina, se mete en una barricada y de ahí no quiere salir y quiere que los demás se adapten. Bueno, entonces, no es una cosa fácil y hay muchas disputas dentro del medio académico por esta cosa. Bueno, ¿a qué se debe entonces estos riesgos y estas condiciones de trabajo? Primero, como decía hace un rato, tener una visión de conjunto, ¿no? Hay problemas de tipo macroeconómicos que están influyendo para que las condiciones de trabajo sean de una manera u otra. Bueno, digamos, es muy distinto el tipo de modo de producción en el cual vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora, desde hace ya prácticamente 2 décadas, el modo de producción dominante es el modo de producción capitalista, porque, bueno, fracasó económicamente el modo de producción socialista, la caída del muro de Berlín, lo que fuera, quedan muy pocos países socialistas y muy particulares, Corea del Norte o Cuba, que están en dificultades muy grandes, o China, que está en una transición hacia el capitalismo feroz como la del siglo XIX en Europa, ¿no? Básicamente igual. Pero dentro de los países que tienen un modo de producción capitalista hay muchas diferencias. No es lo mismo el capitalismo japonés que el capitalismo anglo-norteamericano o que el capitalismo en Suecia.
o como el capitalismo en Francia, o como el capitalismo en Argentina. De modo que el modo de producción en el cual vivimos nos da elementos para pensar. Y, digamos, cómo están organizadas las empresas, el rol del sector público, el rol del sector privado, si es un país donde se le da mucha importancia a la industria, o es un país minero, o es un país donde la agricultura es la actividad más importante, y también desde el punto de vista de la política, ¿no? De alguna manera, bueno, hay temas que a algunos partidos políticos le dan más importancia que otras. Entonces un partido de derecha, de centro derecha, los temas de condiciones de trabajo lo miran como una inversión, pero su objetivo no es mejorar las condiciones de trabajo, es la rentabilidad. Partidos de otra orientación pueden poner atención en el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo y tratar de adoptar una política que vaya en este sentido. Bueno, también influyen las instituciones, así, no solamente la economía, ¿no? Las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el grado de cómo funciona el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto es la tasa de desempleo? Cuando la tasa de desempleo es muy elevada, los trabajadores tienen menos posibilidades de cambiar de trabajo, si quisieran, porque el trabajo donde están es muy riesgoso. Como que el mercado de trabajo es importante, sobre todo ahora que la situación se está deteriorando, ¿no? Bueno, el tema del derecho del trabajo, bueno, la ley de riesgo del trabajo se reformó, digamos la ley de riesgo del trabajo se reformó, pero la reforma es insuficiente y próximamente la Suprema Corte seguro que va a declarar inconstitucional varios de los artículos, porque bueno, hay varias, se corrigieron algunas cosas, pero el cambio que hubo en la legislación del trabajo, que pasó hace 2 o 3 años, fue a pedido de los industriales, de alguna manera porque querían evitar, como dicen ellos, la industria del juicio, quería evitar que la gente pudiera ir no solamente contra la ART, sino también contra el empresario, en el caso de que la ART le diera una indemnización que consideraba bajo. Bueno, todo eso se reformó básicamente en beneficio de los empresarios para combatir la industria del juicio. De modo que estamos con problemas, ¿no? Digamos. Y también desde el punto de vista de las remuneraciones, bueno, si la remuneración es baja, la gente trata de hacer horas extras o de alguna manera de hacer mucho mérito en el trabajo para conservar el puesto, y entonces trabaja a veces por encima de las exigencias normales. Bueno, también el tema del sistema de seguridad social y de las obras sociales. Bueno, yo cito siempre el hecho de que yo conocí solamente una obra social sindical donde había una clínica laboral, una sola. En todas las obras sociales el tema del trabajo no existe. Una paradoja, porque son los sindicatos los dueños de las obras sociales. Como que el tema trabajo, cero. Bueno, entonces, por eso le digo que esa concepción tradicional no es que está muerta, está vivita y coleando, está claro, está vivita y coleando. Los temas de esto que estamos tratando de investigar sobre condiciones, medio ambiente de trabajo, son muy pocos las instituciones que se ocupan y que abren las puertas para poder investigar. Ustedes no se imaginan lo que hay que hacer para poder hacer una encuesta en una empresa. Es una negociación de 1 año para hacer una encuesta que dure 1 semana. ¿Por qué? Porque los empresarios saben que hay problemas y quisieran que no se abrieran los giles, como dicen ellos, ¿no? A ver si se dan cuenta que están haciendo una tarea que les van a tener enfermos. Bueno, el tema de las relaciones de trabajo, habíamos dicho que ustedes tienen suerte en la provincia que existe la Comisacer y que va a haber comités mixtos de higiene y seguridad en las empresas de más de 50 trabajadores cuando se reglamente la ley. Pero no va a ser una cosa fácil porque los empresarios piensan que si hay un comité mixto dentro de la empresa parece que es el soviet, ¿no? Parece un Che Guevara dentro de la empresa. Bueno, y le aseguro que en los países capitalistas más industrializados los comités mixtos existen y es la causa por la cual hay menos accidentes y hay más prevención, porque los trabajadores, como saben cuáles son los riesgos que ocurren, si tienen la posibilidad de hablar, ayudan en la prevención, porque sería una forma de alguna manera de mejorar, incluso reducir hasta el ausentismo y los problemas de la empresa. Bueno, y la otra cosa que impacta sobre las condiciones de trabajo son las condiciones generales de vida. Entonces está el tema del ingreso, obviamente estamos discutiendo el tema del
del mínimo no imponible, cosas por el estilo, sacamos cuenta de cuánto fue el aumento y cuánto es la inflación, la que calcula uno y la otra. Bueno, es obvio que cuando el salario real cae o no crece, bueno, los problemas se complican. ¿Por qué? O la gente trata de hacer una cesta, o trata de un segundo empleo, o cambia su norma de vida y deja de consumir cosas que son indispensables, o lo que fuera. Bueno, entonces, también desde el punto de vista de la remuneración indirecta, es decir, lo que los empresarios, la sociedad, paga para las obras sociales. Bueno, ahí ustedes saben que, como decía hace un rato, el sistema legislativo no toma en cuenta los riesgos que no son riesgos para el cuerpo. Y por lo tanto, el sistema de seguridad social está indefenso. Frente a eso no se puede hacer un juicio cuando alguien tiene una depresión, un burnout, o cosas que surgen del trabajo, porque la legislación no comprende eso. ¿Entienden? Entonces, esto es realmente importante. Bueno, a nivel microsocial, bueno, está el tema de si se trata de una empresa pública o una empresa privada. Bueno, es más fácil prevenir los riesgos ocupacionales en el sector público, porque no está el capital de alguna manera vigilando la tasa de ganancia, ¿está claro? También el tema de una empresa grande es más fácil hacer prevención, porque una empresa grande puede pagar a un médico del trabajo, un ergónomo, un ingeniero laboral. Pues también estaría el tema de la situación económica en la empresa, el tipo de tecnología que se utiliza, ¿no? Pues entonces, la conclusión de nuestras investigaciones, de alguna manera, es que hemos identificado cuál es el origen de estos problemas. ¿Tá? Porque todos los otros de otras disciplinas no tratan de buscar el origen. Para nosotros lo que está claro que es lo que se llama el proceso de trabajo. Es un concepto económico que bueno, tiene varios siglos, es un concepto económico realmente muy rico, que dice cómo la fuerza de trabajo se aplica sobre la materia prima para transformarla, usando máquinas y herramientas, fuentes de energía, y que eso da lugar a un bien o un servicio que tiene una utilidad social. Como que la fuerza de trabajo, varón, mujer, alto, bajo, gordo, flaco, fuerte, débil, con qué calificación profesional, la materia prima, si es tóxica, si no es tóxica, las máquinas, herramientas tienen un dispositivo ergonómico o no, y el tipo de... todo eso de alguna manera es lo que está en el origen de las condiciones de trabajo, condiciones y medio ambiente. Por una parte estaría el medio ambiente de trabajo y por otra parte las condiciones de trabajo. Nosotros agrupamos porque tenemos una visión más global, ¿no? Tendríamos riesgos del medio ambiente físico. Entonces, que todos lo sufrimos, algunos más y otros menos. El ruido, las vibraciones, los cambios de temperatura, la iluminación, la humedad, las radiaciones. Todos, de alguna manera u otra, sufrimos estos riesgos del medio ambiente físico. Estarían los riesgos del medio ambiente químico, todos los contaminantes químicos que cada vez tienen un impacto más fuerte sobre la salud, polvo suspendido en el aire, sin hablar del monóxido de carbono del transporte público, ¿no? Hay líquidos que son dañinos para la piel, hay humos, hay gases, hay vapores, hay malos olores. Hay también riesgos biológicos, que son los que padecen más los trabajadores del sector salud y en la agricultura, por los virus, los hongos, las bacterias, los parásitos, todo eso. Habría también factores tecnológicos y de seguridad, que son aquellos a los cuales más importancia le dan los ingenieros laborales. Es decir, el layout, la forma en que están puestas las máquinas dentro de la empresa, el orden de limpieza, los temas del riesgo eléctrico, los riesgos de incendio, el buen funcionamiento de las máquinas, el trabajo en altura, el riesgo de explosiones y también los riesgos que implica los medios de transporte. Bueno, son aquellas cosas que aparecen en la tele. Cuando aparece el trabajo en la tele es porque se arrumbó un choque, mueren tantas personas. Básicamente cuando aparece el trabajo es un desastre. Bueno, igual
ya uno mide el trabajo como fuente de dolor, de sufrimiento y de muerte. Bueno, los medios de comunicación transmiten esa idea del trabajo. Y también habría problemas de tipo ecológico, ¿no? Estamos gente que sufre el tema de la inundación o el tsunami o cosas por el estilo, provocan problemas, pero ya son desequilibrios ecológicos difíciles de controlar cuando no se controló el calentamiento del planeta. O sea, ahora ese problema es prácticamente ineliminable porque hubo un siglo contaminando la atmósfera, perforando la capa de ozono, pero eso no se arregla con una ley ni en un año. Eso ya es un problema que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Bueno, a eso le llamamos los riesgos del medio ambiente. Y están las condiciones de trabajo. Muy rápidamente, la forma en que está organizado el trabajo, y esto debería que es el tema central. Es decir, cuando hagan sus trabajos monográficos, pongan atención a lo que hace el trabajador. No pierdan el tiempo en mirar bibliografías que ya están hechas sobre las cosas, no. Traten de observar cómo trabaja, cómo usa su fuerza de trabajo, qué máquinas utiliza, cuál es la materia prima, qué es lo que produce y, bueno, cuánto tiempo trabaja. Trabaja de día, trabaja de noche, trabaja en turnos rotativos. Bueno, el tema ese del tiempo de trabajo es clave y cada vez más se trabaja de noche y cada vez más se trabaja en turnos rotativos en el sector industrial. ¿La lógica cuál es? Es muy sencilla. Un empresario tiene la posibilidad de hacer, hay una demanda más fuerte de su producto, el empresario tiene varias alternativas. Una de ellas es comprar otro establecimiento, comprar más máquinas, contratar más trabajadores. Tiene que hacer una inversión. ¿Cuál es la lógica que implica básicamente qué sucede? Es que no compra más máquinas, utiliza las mismas máquinas, pero obliga a los trabajadores a cambiar su ritmo circadiano, por lo cual ahorra capital, pero el problema es que el problema va a repercutir sobre el trabajador por el tema de que tiene que trabajar de noche o una semana de tarde, una semana de noche, lo que fuera. Sobre eso en la bibliografía hay un libro muy bueno que se lo recomienda. Bueno, otro tema de condición de trabajo es el sistema de remuneración. Es decir, en las empresas fabriles cada vez más hay un plus por productividad. Y cuando hay un plus por productividad, eso significa que la gente automáticamente internaliza esa norma y trata de producir más para ganar más. Como que se explota de alguna manera, hace más cosas de las que tendría que hacer normalmente para aumentar su remuneración. Y el tema de la remuneración según el rendimiento está presente en casi todas las empresas industriales y hasta en los convenios colectivos. Bueno, otro problema es la ergonomía, el uso. ¿Con qué máquinas trabajamos? ¿Cuál es el mantenimiento que tienen las máquinas? Si está adecuada al cuerpo de los trabajadores. Sí, el tema de la forma de gestión de la fuerza de trabajo. Es decir, todos tienen un empleo estable. O hay gente que no tiene empleo, que están desocupados. Y hay personas que tienen un empleo transitorio, un empleo precario, un empleo de planta transitoria. Está contratado como monotributista o como autónomo. Bueno, el hecho de tener estabilidad o no tener estabilidad en el trabajo es importante para todo lo que implica los riesgos psicosociales en el trabajo. Necesitamos tener un margen de certidumbre, de estabilidad. El que no lo tiene, eso de alguna manera le trabaja el cerebro y finalmente eso termina produciendo algún tipo de enfermedad psíquica, ¿no? Bueno, también el tema de la posibilidad de participar. Bueno, sobre esto, todos lo saben, que a pesar de todos los progresos que hubo en los últimos años, todavía 1/3 de los asalariados trabaja en negro en Argentina. Como que es importante, digamos, ver que esta realidad es tan contradictoria. No hubo cosas muy buenas, perfecto, pero todavía 1/3 de los asalariados trabaja en negro y no se lo bajan. Básicamente hay categorías. El personal doméstico, los estudios que hemos hecho acá en el Ministerio, 85% está en negro. En el sector agropecuario es más del 60% que está en negro. En la construcción, la cantidad impresionante. Bueno, y toda esa gente que no existe socialmente, no tiene un recibo de sueldo,
no puede pedir un crédito, no puede alquilar una casa, no puede ser garantía para otro, no tiene obra social, de alguna manera. Bueno, eso ustedes se imaginan que psíquica y mentalmente es algo que impacta sobre los trabajadores. Bueno, entonces, estos riesgos del medio ambiente y por otra parte las condiciones de trabajo provocan lo que nosotros llamamos la carga de trabajo. Es una idea física en medio de ingeniería, ¿no? Pero digamos una carga de trabajo. Es decir, que hay una carga física, el esfuerzo que hacemos para trabajar, aunque hagamos un trabajo de tipo intelectual, tenemos que algunos músculos utilizar, aunque sea para permanecer erguidos de alguna manera y no terminar con problemas osteomusculares, ¿no? Está también el tema de los gestos y las posturas. Incluso en trabajos de tipo intelectual hay problemas de tipo osteomusculares. ¿Por qué? Porque las posiciones, la silla no está adaptada, la mesa no es flexible, la computadora no hay forma de regularla. Bueno, terminamos con problemas de tipo osteomuscular haciendo un trabajo llamado intelectual. Como que los problemas de la carga física del trabajo están presentes en unos más y en otros menos. Y tendríamos también los gestos y entonces las posturas. Entonces, todos los trabajadores sufren los riesgos de, digamos, estaría también lo que se llama la carga mental. Es decir, de vuelta, el trabajo no solamente involucra el cuerpo, sino también psíquica y mentalmente a los trabajadores. Es decir, el trabajador cuando trabaja, su mente es casi una computadora, está haciendo permanentemente cálculo, estimando qué hace primero, qué hace después, cómo lo hace, a qué cosas tiene que hacer. Atención, sí, la mente humana está trabajando, aunque sea un trabajador que no hace sino una tarea física, que parece una cosa brutal, su cabeza está haciendo cálculos permanentemente, está pensando de alguna manera a medida que trabaja. Y eso puede ser complicado cuando hay exigencias de tiempo. Es decir, cuando hay que hacer una tarea, que hay que pensar algo y tenemos una restricción de tiempo. Hay que hacer una cosa, terminarlo ante tal momento. Cuando el trabajo es muy complejo, cada vez más los trabajos son complejos, cuando requieren mucha atención, porque ahora el tema de la calidad, o la calidad del producto, la calidad del servicio, o los clientes o los usuarios ahora intervienen para juzgar la calidad del trabajo, cuando se requiere un trabajo muy minucioso, bueno, todo eso implica mentalmente, es decir, que el trabajo implica una carga mental. Y también había una carga psíquica, de alguna manera, que serían los aspectos afectivos y relacionales. Es decir, cada uno de nosotros en su trabajo tiene afectos. Hay cosas que nos gustan y no nos gustan, ¿no? Hay cosas que nos dan satisfacción o placer y cosas que detestamos en el trabajo. Bueno, es normal eso. Pero hay que ver en qué grado el trabajo nos da satisfacción o es fuente de sufrimiento. Y la relación con la gente, es decir, la relación con los colegas, la relación con los superiores, con la jerarquía, y cada vez más la relación con los clientes y con los usuarios, que ahora, de alguna manera, el nuevo paradigma productivo, los clientes y los usuarios de alguna manera presionan al trabajador de una manera, es el patrón que crea las condiciones de trabajo de esa manera, y finalmente el cliente o el usuario es alguien que exige al trabajador que responda bien, que no falte, que haga el trabajo, que atienda rápido, lo que fuera, bueno, y eso genera una tensión muy fuerte sobre el trabajador. Como que hay problemas de tipo psíquico y problemas de tipo mental. Ahora, todo esto que nos provoca, bueno, primero la fatiga. Entonces habíamos dicho que el trabajo no es un castigo, pero la contrapartida del trabajo es la fatiga. El problema es que puede ser una fatiga normal, que con el sueño, con el descanso, con la comida, la vida familiar, el deporte, lo que fuera, se puede recuperar. Y uno al día siguiente puede llegar a trabajar en buenas condiciones. Pero a veces es una fatiga patológica, porque se va acumulando. Cuando la jornada de trabajo es muy larga, cuando la gente no puede tomarse las vacaciones, y en las vacaciones arregla la casa, o pinta, o hace cosas, finalmente nunca se reposa. Bueno, entonces eso termina afectando a la salud.
Hay un tema del cual cada vez somos más conscientes de esto, es un tema que le llamamos del envejecimiento prematuro. Es decir, que de acuerdo a cómo usemos nuestros sentidos, nuestra fuerza, lo que fuera, algunos envejecen más rápido que otros y a veces hasta se lo puede reconocer físicamente. Hay gente que se envejeció por la forma en que trabajó, a veces físicamente o a veces por su forma de pensar, por su comportamiento, lo que fuera. Es el trabajo que con el tiempo hace que la gente pueda envejecer. La diferente esperanza de vida, habíamos dicho que no todos los trabajadores de todas las profesiones van a morir a la misma edad. Está estadísticamente demostrado que algunas profesiones con un trabajo más duro o lo que fuera, básicamente mueren 10 años antes que el promedio. Argentina es 72 años, 73 la esperanza de vida, pero hay muchas profesiones de algunos trabajadores que 60, 65 ya mueren en promedio. ¿Está claro? Entonces, y eso tiene que ver con el trabajo, no es un problema genético, es un problema del trabajo. Está el tema de las enfermedades profesionales, de vuelta, la lista es la lista corta, que tiene el anexo de la ley de riesgo del trabajo. Hay muchas más enfermedades que esas profesionales, pero todavía no se han reconocido. ¿La causa cuál es? Obviamente que los empresarios tratan de que haya la menor cantidad posible de enfermedades por las cuales haya que indemnizar a los trabajadores. La lógica es clara, no es que sean malas, la lógica del capitalismo es esa, ¿no? Está el tema de los accidentes de trabajo. Entonces, ¿uno dónde puede mirar los accidentes de trabajo? Uno entra en la página web de la superintendencia, no sé si hay alguien acá de la superintendencia o que va a trabajar en la superintendencia. En la superintendencia de riesgo del trabajo aparece una estadística. Entonces uno dice, bajó, subió, que esto, que el otro, pero hay un problemita. Es la estadística registrada, es decir, la estadística que está proporcionada por las ART. Y las ART tienen en cuenta solamente a los trabajadores registrados. Yo como que ese 33% de los asalariados que no está registrado, todo lo que le pasa, eso no se contabiliza. Y hay que suponer que es ahí donde los problemas son más graves. Como que la lucha contra el trabajo en negro, de alguna manera me parece que es una prioridad de alguna manera, y creo que el Ministerio de Trabajo, tanto de Nación como de provincia, al tema le están dando mucha importancia, pero creo que aún hay mucho para hacer, ¿no? Bueno, y esto entonces es un poco lo tradicional general. Bueno, entonces ahora yo quiero unos minutos, si me permiten, hablar de una cosa que es nueva y que es lo que estamos investigando en la universidad y en el CONICET, que es el problema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es decir, están los riesgos del medio ambiente físico, químico, biológico, lo que está. Pero ahora se ha descubierto, pero como consecuencia de los problemas de salud que se han identificado, ya desde hace 1979, digamos que es tal vez una fecha importante, aparece el primero de los libros sobre el tema, y ahora ya es un problema universal, es un tema central. El país europeo es el tema central, pero no es porque son moralmente buenos que lo están estudiando, es porque la forma en que aumentaron los gastos del sistema de salud. Cuando hay un sistema de seguridad social, hay que cubrir los ausentismos prolongados. Es una pandemia en Europa. Y acá también, digamos, pero nadie lo estudia. Acá también, pero nadie lo estudia. Entonces, eso alguien tiene que pagar. Una pensión médica, o hay que sustituir a ese trabajador por otro, por un temporario o lo que fuera. ¿No? Eso, y los sindicatos empiezan a hablar del tema. Así que está el tema de los salarios, del empleo, lo que fuera, pero también el tema de la calidad de vida en el trabajo. La gente quiere hacer un trabajo que no sea fuente de sufrimiento, que sea fuente de satisfacción. Quiere hacer un trabajo que lo deje feliz, que se sienta realizado para hacerlo. Entonces, hay que cambiar la organización del trabajo. No hay receta. No busquen si no cambia la organización del trabajo, esto no tiene riesgo. Entonces, hemos ideado de algún modelo, digamos, para que se los cuento rápidamente. Seguramente antes de fin de año va a haber una publicación, pero todavía estamos ahí dando vuelta, ¿no? Entonces,
Uno, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial? Es decir, lo que impacta psíquica y mentalmente el trabajador como consecuencia del trabajo, pero que no queda en un problema solamente mental o psíquico, sino que luego se somatiza. Y van a ver ustedes, si hay gente que proviene de ALSA, seguramente van a, por el conocimiento de los pacientes, se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Bueno, primero, la intensidad del trabajo. Hay trabajos que hay que hacerlo de una manera intensa. La naturaleza del trabajo implica un trabajo muy intenso, ya sea por la disciplina, o por la supervisión, o por la remuneración según el rendimiento. También había un trabajo que le llaman un trabajo emocional. Es decir, que en el trabajo utilizamos nuestras emociones y controlamos nuestras emociones, o moderamos nuestras emociones o la de las personas con las cuales trabajamos. Entonces, la gente en el trabajo tiene miedo a veces, pero no puede decir que tiene miedo en el trabajo, está claro. Puede sentir emociones, pero no puede hablar de eso. El trabajo de eso tiene que tener ganas de llorar, pero no puede llorar en el trabajo. Es decir, la gente al trabajar está controlando las emociones. Hay miedo a tener accidente de trabajo, pero acuérdense que de eso no se podía hablar. El colectivo no dice ese problema, no lo menciona, porque si no tenían que dejar de trabajar. El miedo a fracasar, cuando uno tiene un trabajo y piensa que le puede salir mal, es algo muy frecuente que ocurre en el medio académico, ¿no? Fracasan porque no llegamos a demostrar lo que queríamos demostrar. Y bueno, le aseguro que los investigadores, cuando fracasan en su trabajo de investigación, sufren y quedan medio histéricos y rayados. Hay mucho, es un problema. Wow. El otro tema, digamos, es el tema de la autonomía, es decir, en qué medida la organización del trabajo permite al trabajador tener un margen de autonomía, es decir, controlar su propio trabajo. O todo está ya determinado y predeterminado, ¿cómo hay que hacerlo? Es muy frecuente eso, sobre todo en el sector industrial, donde están las normas ISO, ¿no? Hay que hacer las cosas de tal manera, y el trabajador es como un autómata, no piensa, tiene que hacer. Entonces, esa pérdida de autonomía realmente hace que el trabajo no sea fuente de placer, porque alguien está haciendo algo en lo cual no cree, no piensa en eso, está obedeciendo de alguna manera, bueno, eso hace daño. También está el tema de las relaciones sociales en el trabajo, con los colegas. Bueno, todos tienen experiencia de eso. Sobre todo en oficinas públicas, es muy frecuente que hay 2 o 3 bandos dentro de las oficinas públicas. Uno no se saluda con otro, si uno va al baño, el que no lo lleva bien, uno se cruza con el baño, hay bandas, hay cosas, qué sé yo. Bueno, entonces, eso hace daño. Eso hace daño. Cuando hay ese tipo de relaciones, hace daño, sufren todo. Las relaciones con los jefes, los supervisores, hay veces que hay hostigamiento, que hay acoso, que hay un maltrato psicológico, un acoso moral, como se llama. Bueno, entonces, las relaciones con la jerarquía no son fáciles, ¿no? Porque a veces hay un comportamiento déspota del jefe o del patrón que se siente dueño y que insulta y que nadie le puede discutir, yo sé, te cállese la boca, obedezco. Eso hace daño, ¿no? También ahora con los clientes y los usuarios, ¿no? Digamos, nosotros estudiamos esto con una colega que está allá en el fondo, los 112 y 114 de la empresa telefónica. Bueno, cómo sufrían estas personas por la relación con los clientes y usuarios con los cuales tenían que atender telefónicamente, las cosas que escuchaban. Y básicamente el que llama para hacer un reclamo no es para tirar una flor, empieza a putear la primera cosa, ¿no? Bueno, o el que va a hacer un reclamo. Entonces hay personas que su trabajo consiste en hacer de punching ball, ¿no? De alguna manera recibir los golpes y los sopapos de los que vienen, y eso afecta. Hay que ver cómo quedaban estas personas después de trabajar cuando un día con mucha agitación. El tema de los conflictos de valores. Esto es importante, cada uno de nosotros tiene una ética. Algunos basada en cosas trascendentes, religiosas, otros una ética ciudadana, porque se quiere ser un buen ciudadano, un buen trabajador, lo cual, cada cual tiene la ética y tratado. Pero hay veces en que para hacer un trabajo hay que violar sus principios éticos, hay que mentir, ¿no?
las chicas que trabajaban ahí en el 112, 114 sufrían porque nunca le podían decir al cliente que por lo menos por 4 o 5 días no le iban a regalar el teléfono, porque no estaban de huelga, o porque el camión, o que esto que el otro. Entonces, Telefónica se ocupará, tomó nota de su pedido, que se tranquilo. Bueno, me estaban mintiendo. Bueno, digamos, cuando el trabajo consiste en mentir, bueno, salvo que sea un monstruo, en algún momento dado, eso tiene un impacto sobre la salud psíquica, ¿no? O cuando piensen ustedes lo que llaman las ventas compulsivas. Bueno, todos nosotros ahora recibimos llamadas telefónicas, primero no escucha nada, me escucha un poquito, estamos hablando de ADT, le queremos dar un equipo sin cargo, no nos quiero comprar, pero bueno, entonces hay personas que su trabajo consiste en tratar de vender a otros cosas contra su voluntad, ¿no? Uno de los investigadores que vino el año pasado contaba de una persona que tenía que vender computadoras performantes, lo que fuera, y le estaba hablando a una viejita de 70 años que vivía sola, que apenas había el teléfono y quería vender a todo. Pero la señora no quería comprar eso porque no loca, no basta. Entonces, hay muchas personas cuyo trabajo consiste en mentir o tienen que hacer cosas con las cuales no están de acuerdo. Bueno, entonces, eso hace daño. Y son muchos los que tienen que hacer un trabajo de ese tipo de vista, ¿no? También está el tema de la inseguridad, sí, el miedo al desempleo, que ahora todas las encuestas empiezan a mostrar que la gente empieza a tener miedo al desempleo, porque ahora es un peligro, digamos, este año por lo menos va a haber más desempleo que los años antes. La gente empieza a tener miedo y los que están precarios, bueno, ¿por dónde se empieza a despedir? Por aquellos que no están en plata permanente, es obvio, ¿no? Los contratos y no se renuevan los contratos. Bueno, entonces, ese sentimiento de inseguridad, piensen en los que están en negro. Ese 33% de los trabajadores que son, por lo general, sectores más desprotegidos, ¿no? Y después, bueno, el hecho de que vivimos en una empresa donde somos conscientes de que no hay prevención. Cuando uno está trabajando en una empresa y sabe que no hay prevención, que no hay una camilla si alguien se accidenta, que no hay un botiquín de primeros auxilios, que hay riesgo de incendio pero no recargaron los... Entonces, básicamente, eso psicológicamente la gente sufre. Así que tengamos de los seres humanos una visión más compleja, digamos, ¿no? El ser humano es algo complejo, no se reduce al cuerpo. Bueno, y ¿qué cosas ocurren cuando estos factores de riesgo están presentes en la empresa? Bueno, primero, los menciono solamente lo que se llama el estrés laboral. Bueno, hay una confusión sobre esto, porque el estrés no es la causa de la enfermedad. Es una consecuencia de la forma en que está organizado el trabajo. Es decir, la capacidad de resistencia y de adaptación que tiene una persona frente a los riesgos que implica el trabajo. Cuando los riesgos superan nuestra capacidad de resistencia y de adaptación, tenemos ahí ese problema que le llaman estrés. Otro problema es el mobbing, que le llaman ahora en inglés, pero es el acoso, hostigamiento, acoso moral, que puede ocurrir en la empresa, en la organización, por las autoridades, o puede ocurrir también por colegas. Es decir que, y eso es muy frecuente en el sector público, donde hay personas, como le dicen los chicos, que cortan el rostro, ¿no? Como se le dan bolilla, la dejan sola, no le dan tarea, la encierran en un cuarto, no ve a nadie, lo que fuera, para que se vaya. Y todos conocemos casos de ese tipo. Bueno, entonces hay un hostigamiento. Otro problema que hay es aquellos trabajadores que su tarea consiste en cuidar a otros, la tarea del cuidado. Bueno, piensen en los médicos, los enfermeros, hay muchos acá, piensen en los docentes o lo que fuera, donde tienen que ocuparse de otros, pero que están en dificultad. Es decir, un maestro que tiene que ocuparse de un chico que porque distintos problemas no hay forma de que arranque, no hay forma de que aprenda la tabla, que no, qué sé yo, y que fracasa. Es decir, un maestro que un año de actividad y fracasa de alguna manera, bueno, esa persona sufre. Y hay momentos en que el entusiasmo que tiene un asistente social, un médico, un enfermero, un maestro, llega un momento que su capacidad de resistencia se agota
Entonces es lo que se llama agotamiento emocional y es lo que técnicamente se le llama burnout. Y es cada vez más. Es una de las causas de que el suicidio entre los médicos sea tan importante. El sentimiento de fracaso. Es una de las profesiones donde hay más suicidio, es entre los médicos, básicamente por ese sentimiento de fracaso. Bueno, el tema de la violencia en el trabajo no es solamente a los golpes, está la violencia verbal. Bueno, digamos, yo diría que en Argentina eso es algo impresionante, la forma en que la gente se putea, los insultos que se dan, bueno, es algo que llama la atención y eso hace daño, ¿no? La violencia verbal y la violencia física hace que la gente tenga miedo, que la gente es causa de ausentismo, causa de peleas, finalmente la trompada. Está lo del acoso sexual en el trabajo. Bueno, es una cosa a lo cual los medios de comunicación y las revititas estas que salen una vez por semana le dan tanta importancia de alguna manera y que muchas veces está muy relacionado con la forma en que está organizado el trabajo. Es decir, el acoso sexual básicamente es una manifestación, alguien que tiene que tener poder sobre otro para obligar a otro a hacer cosas que esta persona no quiere. Es un problema casi de poder, casi político. Bueno, y el problema es que ahora, por suerte, hay una legislación que es más progresiva y que eso ahora se habla, se denuncia. Ocurrió siempre tal vez, pero ahora las mujeres se dan cuenta de que no tienen que dejarse abusar y que cuando hay un acoso lo denuncian, pues entonces eso es un problema, pero una persona que sufre un acoso sexual queda traumatizada por el resto de su vida. Por estar trabajando en la mina, tiene que estar 2 o 3 años respirando el polvo. ¿Ya? En 2 o 3 años aparece la enfermedad. Pero los problemas de tipo psíquico y mental basta un minuto. Una persona que es asaltada, ¿no? Que corre el riesgo de la vida, pasa en 5 minutos. Le quedó marcada por toda la vida. Un acoso sexual deja traumatizada para toda la vida. Bueno, entonces, de esto que estamos hablando es algo importante porque ocurre mucho. Está el tema del consumo adictivo de drogas y de alcohol. Bueno, el otro día en varios sindicatos, yo para mí era nuevo, sindicatos de la construcción, no sé si hay acá, ¿no? El sindicato de la construcción, uno de los problemas, el secretario general de la construcción, nos decía que uno de los problemas que hay es la drogadicción. La construcción drogado es una cosa que en mi cabeza no cabe, pero hay muchos trabajadores y la causa hay que buscarlo en la organización del trabajo, el tipo de trabajo que hacen. También estaría la adicción al trabajo, que es una enfermedad también. Hay personas que la forma en que está organizado el trabajo lo lleva a sobreactuar, a hacer más cosas de las que normalmente tenía que hacer. Y muchas veces, las personas que pueden tener alguna tendencia natural a eso, pero hay otras personas en las cuales la forma en que está organizado el trabajo hace que las personas terminen adictas al trabajo. ¿Por qué? Los empresarios premian al trabajador que trabaja más, lo ponen como el trabajador modelo, el chico del kinder o del mes o del Carrefour o lo que fuera. Bueno, cuando un tipo trabaja por encima de la norma, se lo premia. Es decir, es la única adicción que es vista como algo positivo. Toda la adicción al alcohol, a la droga, lo que fuera, es vista negativa, pero un adicto al trabajo, los patrones lo ponen como modelo, para que los demás, de alguna manera, se estimulen. Entonces, todas estas cosas, digamos, es bueno que las piensen porque además de los accidentes, enfermedades profesionales, los trabajadores son algo muy complejo y aparece. Bueno, entonces, esto de alguna manera impacta. Creo que aquí se acerca. Bueno, entonces, hay impactos sobre el cuerpo. Digamos, los estudios que se han hecho. Bueno, entonces, termino, ¿no? Diciendo que, digamos, hay una profesión sobre la cual en Argentina no hay mucha gente, desgraciadamente, y que estudian otros temas, que son los epidemiólogos. O sea, la gente que estudia o enfermedades masivas, o enfermedades que ocurran durante mucho tiempo, pero estudiando una población sana y una población testigo expuesto a ese riesgo durante 10 o 15 años.
Y a lo largo de eso se dan cuenta cuál es el impacto de estos riesgos psicosociales sobre la salud. Es una cosa costosa, requiere tener especialistas, pero es de extrema utilidad. Y son a partir de estos estudios que se ha elaborado toda esta teoría de los riesgos psicosociales. Bueno, primero, ¿cuáles son los síntomas directos sobre el cuerpo humano? Detectados por las condiciones de trabajo y por estos riesgos psicosociales, que normalmente no se piensa que es la causa. Bueno, estarían los trastornos musculoesqueléticos. Bueno, básicamente es la forma en que está organizado el trabajo, que de alguna manera nos pone en tensión, de alguna manera, y basta con ver cómo la gente trabaja al comienzo de la jornada y al final de la jornada en relación con la computadora. Hagan una foto, hagan una manera, van a ver, hagan una cosa. Entonces, primero, perturbaciones del humor. Hay síntomas depresivos. Las depresiones, por lo general, tienen su origen en estos riesgos psíquicos y sociales en el trabajo, ¿no? La gente que es la causa más fuerte de ausentismo entre los docentes, el personal judicial, de alguna manera, por lo menos lo que yo conozco, y la gente que termina con ideas negras, ¿no? La gente pensando que se muere, que lo matan, que esto, que lo otro, que se autodesvaloriza, un sentimiento de que no sirven para nada, un sentimiento de fracaso, de inhibición. También estaría lo que se llama la patología de la sobrecarga. Es decir, que es un fenómeno que está estudiando ahora los japoneses, y ocurre mucho en China ahora, que es lo que llaman karoshi. Es la muerte súbita en el lugar de trabajo como consecuencia de la sobreactividad. Bueno, eso es impresionante en China, en toda esta industria tecnológica avanzada, productiva, etcétera, etcétera. La cantidad de gente que muere y la causa básicamente es que han estado sobreactuados en el trabajo. La hipertensión arterial, no sé si alguno conoce, vino con la pastilla hoy acá para tomar el tema. La hipertensión de alguna manera tiene mucho que ver la forma en que está organizado el trabajo. La enfermedad isquémica del corazón, la cantidad de gente que muere de infarto o que tiene infarto o lo que fuera, y no es un problema congénito, es la forma en que está organizado el trabajo. El tema de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hemiplegias, con cuánta frecuencia, y tiene que ver siempre el trabajo. Las úlceras pépticas, ¿no? De alguna manera, que es muy frecuente, el síndrome del intestino irritable, alteraciones de la motilidad intestinal y posibilidades de autismo. Bueno, todo eso impacta sobre el cuerpo, pero el origen son los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿está claro? No, no es que lo que pasa en nuestra mente y en nuestras dimensiones psíquicas impacta solamente psíquica, no impacta, finalmente termina impactando sobre el cuerpo, por esta relación entre el cuerpo y nuestras dimensiones. Bueno, están también las patologías psíquicas de origen laboral, básicamente las depresiones, que es una de las causas más importantes de ausentismo prolongado en Argentina en algunas profesiones. Eso dio origen a una investigación donde hay una colega que está en el fondo que participó, era en los años 80, por qué había un ausentismo tan fuerte por parte de los maestros y las maestras sobre todo. Wow. El médico del trabajo de aquella época, el médico que se ocupaba de eso, estaba preocupado porque, bueno, un ausentismo muy elevado. Y querían ver si la gente se pedía una carpeta psiquiátrica para pasarla bien, para no laburar, para ir menos, para ocuparse de los chicos, lo que fuera. Bueno, la investigación demostró que la forma, el trabajo que hacían estos docentes llevaba naturalmente a que tuvieran esa depresión y por lo tanto un ausentismo prolongado. Y también lo que serían los trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Hay gente que está de una angustia permanente, y lo que sería la fatiga de compasión, ¿no? Hay gente que sufre por el hecho que tiene que ocuparse de personas que están en dificultad y finalmente no logra desprenderse y sufre lo que está pasando el otro como si le pasara el mismo, y finalmente eso impacta sobre su salud. Bueno, entonces, yo lo que quise hacer hoy es darle una visión de conjunto de lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo
con esta cosa nueva que estamos estudiando, esto de los riesgos psicosociales. Entonces, nada de esto es un fatalismo, ¿está claro? La prevención es posible, pero hay que anticiparse. Y yo diría que es muy importante darle importancia a la prevención, por eso lo de los comités mixtos de higiene, seguridad y condiciones de trabajo es algo realmente muy importante, pero hay que formarse para eso. Es decir, cuando hay compañeros que van a tener esa función, si no tiene una formación, el médico de la empresa le va a hacer tragar un sapo, ¿no? Hay que formar. Entonces, una tarea que se impone para los sindicatos que es descomunal, porque no empezamos, ¿no? No empezamos todavía. Bueno, entonces, esto es para decirles un poco que todo esto tiene mucha relación con nuestra vida, con el trabajo, con la salud, y que tal vez esta visión en general, espero que no los haya abrumado, pero lo que quisiera es que tengan una visión compleja de la complejidad, no que sea una cosa sencilla que la arregla con una pastilla. Estos problemas no los arregla un psicólogo, ¿está claro? Hasta que no cambie la organización del trabajo, esto no tiene arreglo. ¿Sí? Son problemas que no ocurren por las características diferentes de personalidad. No, eso no explica. Eso no explica. Es la organización del trabajo y el contenido del trabajo es la variable sobre la cual hay que hacer mucha atención. Pero requiere formarse y requiere observar detenidamente a los trabajadores y hablar con ellos, consultar y ver cuáles son sus vivencias y cómo perciben ellos esos riesgos. De modo que espero que eso los estimule. Cada vez estoy más contento de colaborar acá con Andrea y con el Ministerio en estas actividades, porque primero se estimula a pensar el trabajo, algo que estaba oculto, correr la cortina, ver y ver el trabajo y los trabajadores y ver cuáles son las causas de lo que está pasando. Porque me parece que eso es importante para mejorar la calidad de vida del trabajo, ¿no? Que quedo a disposición de ustedes por preguntas y comentarios. Y hay una bibliografía que les recomiendo y que si la encargan de alguna manera se las hacemos llegar sin que tengan que ir a Buenos Aires a buscarla. Son cosas que están muy al acceso de cualquiera y son material que vale la pena estudiar. Muchas gracias.